inglés me aparece el texto, me aparece el término y yo lo estoy traduciendo y le pongo una explicación a la sigla, ¿cierto? Entonces resulta que teóricamente hablando, lo que se menciona es que una sigla debe explicarse o debe darse su forma desarrollada cuando se menciona la primera vez en el texto. Eso es teóricamente. De manera descriptiva uno se da cuenta que en muchos textos eso no sucede. A un especialista no se le explica qué es una sigla. Es más, por ejemplo, en un texto de traducción que es de un especialista, a mí no tienen por qué explicarme qué es esto. Esto puede ser dos cosas y el contexto a mí como especialista me lo va a decir. Esto es o texto meta o translation memory, si estoy hablando desde el inglés. Listo. Yo no necesito que eso me lo expliquen. El contexto me va a decir eso. Entonces, ojo, si el texto va dirigido a un especialista, ¿yo para qué le voy a explicar que esto significa accidente cerebrovascular? O, por ejemplo, voy a explicarle, hablando de procesos cognitivos, ¿qué es esto? ¿Qué significa IQ? ¿Alguno lo ha visto? ¿Sabe qué es? Hola, si me están escuchando, Hola, ya no me están siguiendo. aquí estamos. Solo que pues yo no sé qué significa IQ, no, levanté la mano era más bien para preguntar algo porque es que justamente eso me está pasando en mi texto y me aparece una sigla, pero yo estoy haciendo la extensión de la sigla, haciendo una sobretraducción, porque si bien es cierto que el público meta al que va dirigido mi traducción son sordos profesionales con un alto conocimiento académico, pero también tengo otro grupo de maestros. Los sordos en general no están identificados o no se identifican con facilidad con relación a las siglas. Entonces, en ese caso, yo lo estoy utilizando como una técnica de traducción. Sí, como una técnica y ahí es válido, Carlos. ¿Por qué? Porque estás pensando en el encargo. Excelente. Esa es la clave. La cogiste. Esa es. Ahí no es un error. Ahí es técnica y es válida. ¿Me hago entender? Ahí es un operador válido dentro del proceso traductor. Todos los demás entendieron en el contexto de la traducción o el encargo que establece Carlos, que le está diciendo, es que mi público son comunidad sorda, pero hay unos que son maestros, otros, entonces claro, tú ahí estás ubicándote, por eso yo les decía, a través del encargo de lo que ustedes ya establecieron, ya se toman las decisiones, entonces ahí no es un error, ahí es un acierto, ahí es una técnica. ¿Hago entender? Eso es importante que lo menciones en el informe. Claro, eso se debe explicar. ¿Por qué? Porque es al público hacia el cual va dirigido. Es el conocimiento de base que tiene ese público. ¿Estamos, Carlos? Bien. Listo. Ok, eso es una sobretraducción. La subtraducción es, sí, díganme. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, todas las que quieran. Entonces, pues no va a quedar grabado, pero... bueno, entonces la sobretraducción es, por decir algo, tener una sigla y entre paréntesis poner pues no, lo que significa. No. no. Bueno, Eso es un ejemplo. Una sobretraducción es hacer una explicitación, ojo, como error, Mónica. Estoy diciendo como error, porque ya Carlos, gracias por el ejemplo. Carlos nos mostró dónde está funcionando como técnica, no como error. O sea, dependiendo de la decisión que tome en el encargo, según el encargo, ahí es lo uno o lo otro. Lo voy a mencionar como error. Una sobretraducción es decir más de lo que me está pidiendo el original y el texto de llegada de acuerdo al público hacia el cual va dirigido. O sea, si usted, por ejemplo, empieza a poner más palabras de las que se necesita para mencionar algo, ¿cierto? Yo lo digo desde el inglés al español. Yo empiezo a explicarle, entonces yo le digo a mi público y le digo, vea, usted no sabe mucho,
Pero entonces, como yo soy el traductor, yo a usted le explico y le mastico el texto porque usted de más que no conoce sobre eso, pero resulta que el público, por eso ustedes establecieron el encargo. Ah, es que el público es tal. Recuerden que el factor extratextual del público es el que marca muchos aspectos que van a cambiar en la traducción y en las decisiones que yo vaya a tomar. Estamos claros ahí, Sí, profe. Mónica. O sea, no Así, solo en una sigla, no solo es ajá, una sigla, sino que tú haces una explicitación en algún contexto, sí, ¿cierto? En algún segmento que se- no es necesario hacerlo. sí, ya me ¿Listo? quedó claro, gracias. Exacto, bien. Entonces ya saben que ahí sería un error, Daniela. Pues en lengua de señas sí se hace mucho eso. Se hace como una breve explicación cuando las palabras son pues desconocidas o muy técnicas, pero pues sí depende del público meta, ¿no? Del público al que estemos Eh, dirigiéndonos. Exactamente, muy bien, Daniela. O sea que ahí es cuando es para el público, para ese público, teniendo en cuenta ese público que necesita esa explicación, entonces ahí es técnica. Y si no, se convierte en un error. O sea, es como un arma de doble filo. Usted tiene ahí hacia los dos lados la punta. Vamos a ver hacia qué lado apunta más. Usted tiene que, por eso se establece el encargo, por eso ustedes hicieron el análisis. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, la subtraducción es lo contrario. La subtraducción es lo contrario. La subtraducción es cuando hago una reducción de información, ¿cierto? Porque es necesario hacerla. Por ejemplo, si yo establezco que mi texto, es un texto, porque claro, yo puedo tener un texto que no es muy especializado, pero resulta que al público de llegada, el público meta, ¿cierto? La audiencia, los receptores, sí tienen un nivel de especialización muy alto. Entonces yo puedo hacer una subtraducción, o sea, decir menos. En el caso de esta sigla sería eliminar estos elementos, dejar de explicitar cosas, ¿cierto? Yo hoy hablaba con los intérpretes de allá de la universidad y yo les dije, venga, ¿cómo se dice abogado? Entonces, profe, juez se dice así. Y yo, listo, eso es un término, porque un juez es un juez. Entonces, el abogado se dice, cierto, entonces me hicieron algunas señas. Discúlpenme, les ofrezco disculpas porque obviamente yo no sé del lenguaje de señas, ¿cierto? Pero entonces me explicaban esto que sí, profe, es que claro, está la parte del imaginario del mar, o sea, bueno, se está dando un dictamen, ¿cierto? Un fallo de algo, y entonces es como el del martillo. Me explicaban pues como ese movimiento, y yo, listo, bien. Si en el caso tal, yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo se dice abogado penalista? O cómo se dice abogado criminalista, o cómo se dice, no sé, abogado de procesos civiles, ¿cierto? Estaba mencionando algunos aspectos. Claro, si hacia quien vaya dirigido el texto, ¿cierto? Se toman las decisiones, eso va a ser una subtraducción, una sobretraducción y puede ser una técnica o va a ser un error. ¿Estamos? Listo. Bien. Entonces, sobretraducción es decir muchísimo más de lo que se debe decir. Subtraducción es eliminar elementos, ¿cierto? Carlos, dime. No, y que adicional a eso también va a depender muchísimo de la región en la cual se esté enseñando, entendiéndose que gran parte de estas señas es la construcción de neologismos que no es ampliamente aceptado por toda la comunidad sorda en Colombia porque no todos identifican o reconocen el neologismo porque no hace parte o no ha sido insertado como una lengua oficial. Me hago entender por falta de Bien. conocimiento. Y adicional a eso, tenemos que también tener en cuenta que cuando yo tengo un material y yo lo estoy traduciendo, a la hora de hacer ese ejercicio de simplificación u omisión de datos o información que aparece dentro de mi escrito, hay ocasiones en donde tengo que hacerlo porque me oscurece totalmente el mensaje de lo que yo quiero transmitir. Entonces, puede que aparezca allí, pero a la hora de interpretarlo, seguramente el sordo, a la hora de traducirlo, el sordo no me va a entender completamente el significado. Entonces, ahí se pudiera utilizar como una estrategia.
Exactamente, sí. Por eso yo les decía que o sea, normalmente yo lo tomo como un error, ¿cierto? Pero hay una postura que lo marca también como una técnica. Entonces ahí es muy claro para que ustedes sepan. Desde la postura teórica puede ser lo uno o lo otro y según como yo lo estoy utilizando, si lo utilizo de manera acertada va a ser una técnica. Pero si lo utilizo de una manera imprecisa, inadecuada, de acuerdo al encargo, pues obviamente se va a convertir en una imprecisión, por ende en un error de traducción. ¿Listo? Bueno, vamos con, ahora sí, los errores propiamente dichos. Usted lo menciona, está muy claro ahí, en él lo vamos a adelantar para que vayamos cerrando, que este es muy importante. Son los errores de traducción, estos sí son errores, estos no son técnicas. Y lo mencionan ahí en la rúbrica, errores de traducción. Los errores de traducción, en traducción se puede hablar de diferentes errores, errores desde detalles de comprensión e interpretación, errores terminológicos y errores de lengua, ¿cierto? Y hay otros también, comprensión e interpretación, ¿cierto? Comprensión e interpretación, terminología, de lengua, y de otros aspectos como formato y ortotipográficos, ¿cierto? Bien. Acá ustedes en el OVA tienen estos, que son los de comprensión. Dentro de los de comprensión tenemos 3 errores básicos, que es el sinsentido, el contrasentido y el falso sentido. Listo. Bien. ¿Ustedes les quedó claro qué son estos errores? Yo grabo, muchachos, yo guardo este documento para subírselos ahorita. ¿Sí saben qué es o no? Venga, no me duerman, ya vamos a terminar. No, aquí estamos, aquí estamos. Es bueno que nos lo expliques, profe. Si bien es cierto que lo leímos, yo, por ejemplo, sobre todo esa parte del ¿qué? Se me olvidó. Pues yo le llamo falso amigo al último que pusiste. No sé si el término es correcto, pero en algún momento leí en algún texto, entonces no sé si Falso sentido. No, lo mismo. Hay respecto a eso. No, vamos a aclarar, Carlos, esa duda que tienes. Un falso amigo es un falso cognado. Puede llegar a cometer un falso sentido, sí, pero un falso amigo y un falso cognado son diferentes. Hay cognados. Los cognados son palabras que sus étimos, que el étimo es el mismo. Quiere decir que son palabras que provienen de la misma raíz, ¿cierto? Entonces, etimológicamente hablando, uno los puede rastrear. Entonces, entre lenguas que son, por ejemplo, muy similares, uno se da cuenta. Un falso amigo, un falso cognado es, por ejemplo, del inglés al español. Acá les menciono, pues, porque es mi par de lenguas de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo actual es real, no actual. Act dentro de las leyes es ley, no es acta. Listo, eso es un falso cognado, o un falso, lo que se llama un falso amigo. Listo, hay falsos cognados parciales, totales o de otro tipo, ¿cierto? Por ejemplo, condition se puede traducir como falla, problema, enfermedad y demás. Bien, también como condición. Entonces es un falso cognado parcial. Listo, entonces hay tener cuidado con lo que son los falsos amigos, porque no necesariamente es este concepto. Puede llegar que un falso cognado te lleve a eso, sí, es muy cierto. Pero vamos entonces a ver qué es un sinsentido, qué es un contrasentido y qué es un falso sentido. Lo voy a decir de una manera un poco jocosa para que se acuerden muchísimo. ¿Qué es un falso, un sinsentido? Un sinsentido es cuando el traductor o el intérprete se salen completamente de lo que dice el texto original y pensando en el encargo de traducción. O sea, esto básicamente yo lo digo mucho en mis clases y lo digo molestando. Venga, eso es prácticamente cuando el traductor o el intérprete tienen que cambiar de jíbaro. Está por allá volado, se voló. O sea, consumió una sustancia psicotrópica y se voló en esa interpretación, en esa traducción. O sea, él no sabe dónde está parado. Ese es el error más grave en interpretación y en traducción. La próxima
sección de clase, en la próxima asesoría, les muestro ejemplos exactos, pero es, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de, digamos, a mí me dan unas indicaciones para desarmar una máquina, ¿cierto? Entonces resulta que en lo que a mí me están diciendo sobre cómo desarmar, cómo hacer el desensamblaje de esa parte de esa máquina, resulta que yo pongo, por ejemplo, una palabra, un término que no hace parte de ese conjunto, ¿cierto? De ese sistema de conceptos, entonces eso lleva a que sea algo completamente salido de la realidad. O sea, es algo que es un error. Un error de puntuación o terminológico me puede llevar a que haya un sinsentido en todo el contexto. Eso puede pasar. Un sinsentido es algo que es completamente errado a lo que dice el original. Errado. O sea, que se sale del área como tal. O sea, se utiliza, por ejemplo, un término que no es. Un término puede llevar un sinsentido, porque uno dice, venga, este término no existe, acá se debe querer hablar de esto, pero pusieron otra cosa. Por ejemplo, voy a uno. Por ejemplo, esto es aceite de ricino, pero resulta que alguien lo traduce acá. Esto es un falso cognado que me lleva a un sinsentido. Aceite de castor. Resulta que en una traducción alguien me pone que entonces, no sé, ¿para qué sirve el aceite de ricino? Acá rápidamente, ¿alguno sabe para qué sirve? ¿Sí o no? No. El aceite de ricino sirve para ciertos, digamos, ciertas bebidas y ciertos elementos a nivel médico también. Creo que para cocinar, pero para hacer ciertas cosas. Ojo, el aceite de castor, esto no existe. De hecho, esto es una mala traducción. En algunos países ya lo utilizan, pero eso es por un error de una traducción. O sea, eso es por un sinsentido de un traductor y puso aceite de castor. Pues ahí es como uno dice coloquialmente, fue la bestia. Se le fueron las luces, aceite de castor. No, eso es aceite de ricino, ¿cierto? Entonces, es la forma imprecisa y me lleva a que en todo el contexto del segmento que yo estoy traduciendo, ya eso crea un problema completamente. O sea, está diciendo algo que se sale de la realidad. ¿Cuál aceite de castor? Es que cogí el castor, el animalito, y le saqué el aceite. Pues no sé, ¿cierto? No, nada que ver, eso es un sinsentido, ¿cierto? Entonces yo lo llamo es cuando el traductor está un poco por allá, se fue del contexto del área y de lo demás. ¿Estamos? Bien. Vamos acá. Contrasentido. El contrasentido es decir lo contrario a lo que dice el texto. O sea, si el texto me está diciendo, estoy desbaratando esa pieza, me dice que hay que desbaratarla y yo pongo que hay que armarla. Ustedes dicen, pero eso sí es posible. Sí, en traducción ocurre. Si yo no interpreto bien el texto de partida, entonces obviamente eso me va a conducir a que muy probablemente yo cometa estos errores. Y esos errores se dan. Listo. Contrasentido es lo contrario a lo que dice el original. El sinsentido es que se sale completamente del contexto especializado en el caso de que hablemos de una traducción especializada del contexto como tal. Listo. Por ejemplo, digamos, un sinsentido es que están diciendo que el juez impartió un fallo. Resulta que dice que es el policía, o sea, se equivocó en la seña y resultó haciendo una seña de que es un policía. Un policía no imparte fallo, un policía no decreta o no falla como tal, porque es que ese no es el papel de él, porque el policía no hace parte de la rama judicial. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Señor. Listo, ok, ese es el sinsentido. El contrasentido es que dice lo contrario, ¿cierto? Entonces, el juez falló y decimos que no falló. Utiliza una palabra o algo, por eso depende de la interpretación y cómo lo hagas. Uno puede decir, no, pero ¿quién va a cometer esos errores? Ay, muchachos, ustedes no saben eso cómo se ve en traducción. Eso es por falta de una buena exégesis del texto, o sea, una buena interpretación del mismo. Y el falso sentido es
que si bien puede estar contextualizado dentro del área, no es realmente lo que está en el texto original, ¿cierto? Puede estar ligado al área, ¿cierto? Puede estar ligado a la parte jurídica, pero digamos, estoy diciendo algo que no es lo que dice el original. Listo, no estoy diciendo lo contrario, simplemente estoy diciendo lo que no aparece en el original. Estos son errores de interpretación, son errores muy delicados y son los más graves en traducción, junto con errores de equivalencia en terminología. Listo, bien, esa parte es la que ustedes van a cumplir acá. Faltas de sentidos, sinsentidos, contrasentidos. Listo, y eso es lo que ustedes van a hacer. Boris, ¿pudiste grabar? Estoy quedando con el micrófono apagado. Sí. Pues esto dice que está grabando. Esperemos que sí. Ay, Dios, por favor, Pero ojalá. sí, yo creo que sí. Bien, les va a ampliar un poquito el plazo, pero ya con esa información, Boris, por favor, si algo me lo envías para yo compartírselo a los compañeros, al menos la parte que alcanzamos a grabar. Listo, muchachos. Está claro lo que son las técnicas, en ese caso esas técnicas que también pueden verse como errores, subtraducción sobre traducción. ¿Sí? Ahí aparecen igual Sí. en el ojo. Listo. Muchas Y gracias. los Igual errores. yo te voy a estar molestando porque yo sí voy a solicitar unas asesorías adicionales mientras voy, para que me vayas guiando y mirando mi proceso. Oh, perfecto, de una. Si algo le hacemos hasta el sábado un rato, Carlos, no hay lío con eso. ¿Listo? Bueno, entonces, si no es más, Boris, por favor, son nuestra salvación en este momento. Pues, digamos, si funcionó. Listo, ¿hay alguna última pregunta? Eso sonó como, eso es una risa, Risa una malvada. risa perversa. Todos estamos así No, como pero también estaba grabando por si cualquier cosa. Listo, bueno, muchachos, yo igual voy a... Profe, entonces, ¿para cuándo queda la entrega? nosotros la teníamos para... Vamos a alargarnos otra semanita. Va a dar más tiempo. Pero necesito, ojo con esto y vamos a llegar a un trato, voy a llegar a un trato con ustedes. Yo les voy a dar más tiempo, pero requiero que me hagan las actividades y acá en adelante las faltantes de los foros y lo demás, porque ustedes me están faltando a los foros y a las otras actividades. Solo unos cuantos están participando. Profe, pero ¿con qué tiempo si no tenemos Pero ni para el trabajo? Mira Ay, que que yo esa- intento participar en los foros y los foros están cerrados, no dejan participar. Listo, bueno, entonces ahí voy a verificar, pero sí voy a abrirles entonces el espacio, o sea que la entrega no sería este domingo. Listo. Bueno, Sino que sí. sería más o menos para el viernes de la otra semana. Ahí voy a calcular, voy a hablar también con la profe Valentina, a ver para que organicemos tiempos y lo demás. ¿Estamos claros entonces, muchachos? Sí. Por ahora Listo. sí. Boris, sí podemos grabar. Denos pues el Sí, buen el parte médico. Sí, para terminar la clase lo trato de subirlo a Drive para compartir un enlace. Listo, les voy a poner allá en sesión 4, acá se los voy a subir en un instante y me dicen si queda en el Drive, perdón, en Teams y bueno, a ver si esto quedó. Ojalá. Bueno, acá estamos técnicas y les voy a subir otros archivos entre hoy y mañana y se van a poner juicios con eso, ¿sí o no? Claro. Material de clase. Listo. Vamos a ver. Fue la risa, Mónica, con mi risueña. ¿Qué le pasa? Esa risa es de que nervios, de felicidad. Es de nervios, profe. Hasta la voz ¿Cómo? se me... ¿Qué? Listo. Bueno, muchachos, espero que más o menos pues un poquito de esta explicación. Igual este tema es muy extenso. Bien, pero acaben de repasarlo de LOA y no se empiecen a traducir. Hay que empezar a traducir, a interpretar, a investigar, ya saben. Entonces que eso es una tarea ardua y por eso, bueno, es la parte que debemos tocar, perfeccionar el proceso traductor, cómo nosotros, por ejemplo, introyectamos esa manera de cómo lo hacemos
Y por eso también es la razón por la cual nosotros hacemos explícito eso en un informe, en una traducción comentada o en algo que se llaman los TAPs. Los voy a dejar acá. Eso es una técnica se llama Thinking Aloud Protocols, que es como protocolos de pensamiento en voz alta. ¿Eso qué quiere decir? Esto sirve para revisar, por ejemplo, uno cómo procede en traducción. Tiene sus, digamos, personas detractores, ¿cierto? Y personas a favor de cómo funciona, pero más o menos lo que estamos haciendo es como una especie de Thinking Aloud Protocol, pero básicamente es una traducción comentada. Eso es una traducción comentada. Listo. Bueno, muchachos, que tengan un buen resto de noche, que descansen. Y ¡Feliz noche! ánimo. Listo. Boris, hágale pues para que nos salga. Para todos. Chao. Chao, compañeros. Chao.